Fáilte go fiarscéal, na smise míle Macdonacha. Tá cáil agus cáine idirnáisiúnta tarnaí ag an uachtar an Hugo Chávez hain agus an sóisialachas nua tá a bora fud Verica Haas. A censor fear hain. An feise a har an coup d'état agus is an áram, a tau go déanlach ina dhéisin agus a tháinig sláán ó chú hain ó chain. Céir tá tárló na stráideanna i Caracas i Venezuela. Céir go bailach réabhlóid Chávez. Lá náisiúnta Venezuela. Tá fear na conspóide I lár an éanaí. Ag táchaníocht atá Hugo Chávez, salamúa sé an uachtar an tocht gon tríú huair in 8 mbliana. Patria o muerte. Y vamos a recuperar el Zulia, no nos vamos a dejar tomar por esos yanquis. ¡No, señor! Fre Vericánach, fre ultrachtál raunda. Náwoid na stát intaithe, misneach Verica Haas. Agus tá achhainir letheige, an ceathrú stór ulla is mú dam. Duine gon choismhuintir Hugo Chávez. Escenario de la Avenida Los Próceres y saludar al pueblo de Caracas, arriba a la tribuna presidencial, el ciudadano comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la... Is bega híl go dtiocach Chávez an tachar seo. Nuair a tá go déan lathach dús in lídeag na chothachta, diompa an acma chuachtach a bhí réimhrí ulla ina ai. I 2002, dagra únéirí agus ceard chumann stalc in iireachta Chávez a chuir go bhríom seoil. An cinál cóchealaige aisteach a chruig Allendéis na 70í sa Chile. I ganas an cóchealaigh Pedro Carmona, mór únéir ulla. Chuir scíor gon áram na ganas na tíre san naibreán 2002 ach níor mharan chu a chá lá. Has tromlach an phobail leis, agus tromlach an airim, agus cudú Chávez ais a guacht. Rinne Chávez gúir seáil an áram agus an PDVSA an cólach náisiúnta ulla. Ligú 50,000 eibrí chun bailí. Deire leis an ggóchealaigh in na ai agus smacht bhrósla na tíre. Nuair a deire leis an bhreasúra refrinne agrú I 2004 bhí an lá gan stró ríist le Chávez. Tá stuff sa bhar is léir. Ó Simón Bolívar a an Chávez go leor a chuid fealsúnachta agus a chuid inspiráid bolscoireachta. Sé Bolívar a chur an ruaig na Spáinní as Merica láir 200 blianachin. Slóga faoin réabhlóid nua Bolívarach. Colla áram go na saidirí festas dearag na daoine. Tá dághné, lábhláidir agus sírantacht I gceist. Seoíad de muintir na Mario, brúchhailte bocht a Caracas, Crán taca Chávez. Tá siad ag marshal faoi bhratach na misisiún sóisialta éagsúla atá bunaithe aigesan. Is siad na misisiún mór gríomh palaitiúil an Uachtaráin. Á díú na feibanna is smú ag na bochtáin, agus a cínú takeíocht déan latha chomhéin, mar gur bochtáin iad 7 faoin géad go phobal Venezuela. Humildemente sencillo, sincero con decisión, alpargatas y sombrero, siempre llevo con honor. Siempre llevo con honor sello que me identifica y resalta mi labor. Y resalta mi labor.
Craig na mílte a máile rúchas ó na seaca dí rá sa tír seo agus rinne ar an ngeall chathir Caracas. Tá sé do mólach a chéile níos na sléifte. Nearmart omlán dinta arab le fada ag locht rialtas. Tá bochtanas agus furéigen farsings na barrio. Ní réon árdara bó locht na cuachta agus an teveris atá na gúnaí a gahrú head na caharach. No desmayo ni doblego, ni les ausento el calor, moriré donde nací, como pan. I gceart lár an cheantar de Rostalí tá ambasáid agus fir fear a Vericá. An ná as America a hagan nósanna agus cultúr an uas acme, más cultúr é. Leanan an rinca aineolach, agus an córas cám a chohín Caracas agus Venezuela ar fad. An coiste talún caharach I Monaibre in San Barrio San Juan. Tá coiste eile an, tofa go hátúil a bhfuil cuaramí sláinte agus éidechais orb. Ní réon bheas ní smú ar an ggóra stáit. An rialtas átúil efigúil nar chuidéiríomh le daoine. En el año 74, cuando normalmente nosotros reiniciamos a vivir acá, esto era una quebrada de aguas, lo que llamamos ahorita quebrada de aguas servidas. El espacio donde están las viviendas eran solamente terrenos donde había puros montes y árboles de eucaliptos, por eso es que el sector se llama eucaliptos. Habían ranchitos, casas hechas de tablas y de zinc en el inicio, en el año 74 cuando iniciamos acá. A medida de los años, la gente fue tomando los terrenos y levantando sus viviendas. Entonces, hace exactamente 25 años se hizo el trabajo con las comunidades para pelear, digamos, el que nos embaulara en la quebrada, porque allí había mucha contaminación, la basura, cuando no venían a retirar la basura, eso eran levantamientos grandísimos de basura, comenzaban desde aquí hasta allá abajo al final de lo que es la calle, digamos, la calle Libertad. Sí, en el mes en febrero del año pasado, con la lluvia que hubo grandísima, le llamamos la vaguada. No en este sector, en lo que es Puerta Negra, en los eucaliptos. Hubieron varios deslizamientos, hubieron varias casas caídas. Dentro de la parroquia todavía nos quedan 16 damnificadas, 16 familias que se le cayeron sus viviendas. De hecho, nosotros nos encargamos en ese mes, lo que fue la vaguada desde el mes de febrero, tuvimos 113 damnificados, 113 familias que se le cayeron las viviendas. Y entonces allí estuvo todo el trabajo de la comunidad, de las organizaciones para poder apoyar a ese grupo de familias que se le cayeron sus viviendas a raíz de las lluvias. Survey talún agus tíhíochta, an chéad cheanna riamh sa gantar seo, atá ar siúl ag an goiste talún. 116 ¿por qué? Para poder obtener el título de propiedad de la tierra, porque nosotros somos dueños ahorita de la bienhechuría, más no de la tierra de la vivienda donde está ella. A ver, ¿qué te la del comité de tierra de la calle 23? Ajá, sí, porque yo. Formación allí. Son todas las casas que venimos a medir. Desde que iniciamos al principio, vamos a regresar nuevamente por acá. Tá an ghlinacht fásaí ach níl cuasaí slándála. Entonces, proyectamos aquí abajo. A mi mañana me entregan los 643 al frente. Bien estirada y sumamos. ¿Cuánto tenías tú, Roselín? ¿Qué lapso tarda para entregar el título de propiedad como tal? Depende de quién son las tierras. Si son privadas hay que esperar que la Asamblea Nacional la apruebe. Si son municipales son las que salen más rápido. Si son del Estado. ¿Qué tiempo tardan los de terrenos municipales para entregarse? Tardan como 5 meses. Máximo, a nivel de que... Sí. ¿Cuánto tenemos ahí
Tá cúntas carta na bahancha ag muinte na háte iad hain. Para llegar a la vivienda. Normalmente todas la otra clase de personas, digámoslo, en el ámbito de, podemos decir, los que tienen más dinero, tienen su propiedad, o sea, ellos mandan hasta en el terreno y nosotros no teníamos esa terreno. Entonces la idea del presidente en este caso es de que todos pasemos a ser dueños de la tierra. Agus cechi a bhelsó teach cúnathe agus é seasta a guntóirt sciúr a talún. Gach dúnach crealtar aló presidente. Buenos días a toda Venezuela. Fugrin Chavez mór achtas nú tóigala. Milliún áit chúnathe a seo go ceann demlíana. Ach tastín 10 milliún eile. Donde quiera que nos vean, aquí estamos en este aló presidente número redondito, 250. Aló presidente número 250, este domingo, 26 de marzo 2006, para solucionar uno de los problemas más graves que tiene la familia venezolana, la vivienda. Ahora estoy contenta porque tengo mi propiedad de tierra. Yo estoy contenta por eso. Porque después que vivía así, sin la tierra, que me iban a venir, sálgase, que eso no es suyo. Le pagamos la benichuría y váyase para afuera. Ahora no. Ahora esto es mío. Y puedo decir, esto es mío. ¿Por qué? Porque nos lo dio nuestro presidente, pues. Él se ocupó de nosotros. Es el único presidente, en tantos años que yo he vivido, que he pasado por tantos gobiernos, el único que nos ha dado, que yo he visto, ha puesto muchos estudios, le ha dado la tierra a uno, ha dado, a mí me operaron de la vista porque él me pagó, yo soy operada, él me pagó, nos pagaron pues un poco de viejo, nos pagaron la operación. Snaboli céanna neamh. Éanad sa ghluaiste ón misisiún aitheantais. Uair sa teachtain, bíonn sé thart ag réiteach córtaí aitheantais go bhaintear na Mario, a bhí roimhe sin gan aon stadas de dlí. Mira, está la señora que le está tomando el rato. La niña ya se le tomaron y se le va a tomar las cosas. Tá siad muoine go maith. Is gearr le agriocht eile stáitiad. Leas mó gon chóras efigúil atá lán le náide Chavez. Ahí está la foto de la niña. Por favor. Go dtí seo, cheire bhilliún córta aitheantais atá curtha amach. 2 horas. ¿Ya puedo traer entonces? Ya miré. Qué bonita, ¿no? ¿Te plaza? ¿Te gusta? Porque si te gustó la cédula, salió bien bonita, bien nítida. ¿Es tu primera? Sí. Primera vez. Mira, mucha gente nos dimos cuenta que con estas misiones de identidad que mucha gente no tenía cédula, tenía años sin cédula. Y ahora es más fácil, aquí se obtiene su cédula de manera inmediata y puedes ir a ejercer tu derecho al voto. Súper benéfico. Existen. Existe, ahora sí existe la gente. Mucha gente no existía como ciudadano aquí en Venezuela. Porque te van saliendo. Ah, ok, ya vamos a ver. Bueno, hasta luego, chao. Iris Gady, a bailach sí ag an scoil nua Balavarach san Barrio, a doscail cheir blianochan. Me parece que es un proyecto muy hermoso
de verdad, muy distinto a lo que yo he venido trabajando en otras instituciones, más que todo en las privadas. Aquí se atienden a los niños, la población infantil es lo más importante, que no haya exclusión en educación, todos, de cualquier edad, cualquier sexo, cualquier religión, cualquier estatus social, económico. Buenos días. Tá sé beartaí gan bhfail go bé an córas nó seo a bheits a chuileabhain scoil sa tír. El preescolar, el primer nivel. Tráiganme el bolso, mis 2 bolsitos que están allá. Bannachtaí idircáirde agus brontanas beg ón bríomhéide, an DVD go Caracasso. Con esto yo lloré con mis hermanos. Yo lo viví muy fuerte, muy en la Cuarta República, cuando decían que había democracia. Esto lo viví yo fuertemente. Fui vejada, fui allanado, mi casa fue allanada, con armas largas los militares. Caracasso a thugtar an lás a bheabhra 1989 nuair a deire locht na Mario amach in éisríonta an IMF a bhí rá géasa agus Haring Círéib. Agus gurta leach an doris ag daoine glíú amach ar an áram. Mario 3,000 duine. Is cá mhór a rinne Chávez iirecht ar coup d'état. Yo viví eso. Era yo conserje en el Valle. Un conserje, cuidaba los edificios. Y wow, para mí fue terrible, ¿no? Profe, vamos a ver si abrieron allá para entrar al aula, meter este salón. ¿Qué quieres? ¿Puedes hacer el bolsito? Vamos a ver. San áit nach míoch scolar be fáin 700 páiste a San Juan éideachas sanis ar feathan lei. Antes los niños estaban medio turno en la escuela y la otra parte del día, bien sea en la mañana o en la tarde, no tenían nada que hacer. Era un momento de ocio, lo cual trajo como consecuencia, por ejemplo, en cierto grado de delincuencia, ¿verdad? Porque los padres están trabajando, los niños quedan solos, no había un control sobre los niños de parte de sus padres, la escuela no estaba abarcando muchos aspectos que podían ayudar a los niños como en su formación. En este momento los niños tienen más cantidad de tiempo en la escuela que le permite estar resguardados de la calle porque sus papás están trabajando. Además tienen la asistencia nutricional, la comida garantizada, balanceada, muy bien estudiada, que cumple con sus requerimientos nutricionales. Tienen especialistas como música, teatro, educación física, manualidades, artes plásticas, etc. Además, permite el rescate de nuestras tradiciones, el valorar nuestra propia idiosincrasia, ¿verdad? El volver a retomar nuestros héroes, nuestra historia, el valorar nuestras raíces. Se hace mucho énfasis en nuestras escuelas bolivarianas, nuestras raíces, nuestra historia, de dónde venimos. Volvemos a retomar la venezolanidad. A este santo nombre, templo de Pavo, el vive egoísmo y otra vez justo. A este santo nombre, templo de Pavo, seguir el ejemplo que Caracas y ser del despotismo, compatriotas fieles, la fuerza en la unión, y desde el envidio el supremoto, un sublime aliento al pueblo suyo. Tá cúil tucaíochab ar chultúr an impireachais as Mericá. Is mór a gceist féinúlacht agus tíorrá faoi réabhlóid Chávez. Agus creide. Ní Cuba a chorbe é an áitse. ¿Verdad? Sí, vamos a rezar, muchachos. ¡Ey! Gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir en este momento, deseando de todo corazón que el niño con nosotros reciba su bendición.
an páistí trí bhéilí sa ló sa scoil. Buntáiste mór chomh sin, agus dá duismitheoirí atá mó gobair. Córchaman atá man na cisteannaí sa scoil agus dá ré a go gobarán. Faoin réabhlóid tá duine as gach scór in iste tír a gobar le córchaman, agus ní an éon cholacht a chiad deonta stáit. No nos podemos sonreír. Hace más o menos como 3 años y ya tenemos aquí un mes como cooperativistas aquí en el colegio. Vivimos y somos del sector, la misma parroquia. Yo vivo por aquí a la avenida. Ella vive aquí al lado del colegio, ella. La señora Nancy también vive al cruzar la avenida y la otra señora. Somos cerca del colegio. As éon barrio bháin iad a leog, daltaí, múntóirí, locht cócaireachta. Ní bhascan na haicmí fós ag arachas, ach ar a laid ní tharlach se nach dúrfar faoi deara é nuair atá páiste as lothir. En realidad se han abierto las puertas para toda la comunidad y nosotros, docentes, directivos, hacemos un censo de la cantidad de niños que hay en la comunidad no escolarizados y llamamos y traemos y inscribimos. Se mueve. Tá scoil thart ag páistí ach anois a thosaí na ranganna goghine fásta. Misisiún Robinson is cúis leis an éachta taidianta hana hain. Léamh agus scríb a bhúna go bhiliún go le de na fásta. ¿3 semanas? ¿Qué? 3 semanas te voy a contar. Sí. Ya, por lo menos sé escribir, mire mi cuaderno. Mire mi letra. El alfabeto. Y sé más o menos, mira, le voy a leer este pedazo. Mira, aquí dice, papá ama a mamá, amo a mi papá, Pepe ama a papi, amo a papá, papá ama, no sabía nada, ¿verdad? Y que ya por lo menos conozco algo de... Y yo voy por lo menos por la calle, yo, claro, que me cuesta todavía, voy uniendo las letras y saco palabras. Yo se lo voy a conseguir porque le va a hacer falta. ¿Yo? ¿Qué voy a hacer con la lectura? Aprender a leer todo lo que yo vea, todo lo que yo mire. Y aprender también a escribir, a leer cualquier carta, cualquier aviso, cualquier cosa, la historia de nuestro país, todo eso hay que aprender para leerlo. Ajá, y todo eso, aprender la historia de nuestro país, aprender a leer, a conocerla. Pues ya voy para 30 y pico de años aquí en Venezuela. Pero como no habíamos tenido este apoyo como lo tenemos hoy en día gracias al presidente, se le damos las gracias a él por todo. Listo. ¿Es útil para usted? Claro, sí. Yo ya sé leer. No sé mucho, pero sí sé leer. Yo tengo 49 años. Ya que llegue que sea a los 55, debo de terminar aunque sea bachiller, si Dios quiere. Yo soy una señora viuda, yo estoy pagando arriendo. Yo me esfuerzo mucho en mi vista, yo estoy operada de mi vista y yo me esfuerzo en mi vista para yo saber leer y escribir. ¿A dónde la operaron? En Cuba. Yo fui para Cuba y me operé en Cuba. Nosotros fuimos en el avión, nos dieron comida, nos dieron buena dormida, buen hotel, un hotel de categoría. Buena gente, los de Cuba son muy buena gente
cariñosos, tratables, saben tratar al venezolano, comida por bastante, buenas comidas que comimos nosotros allá. Gracias a Dios al presidente Chávez.